todos a Gobierno, Seguridad y Política Internacional, el podcast del profesor Juan Carlos Portilla. Estamos en vivo en nuestras redes sociales, tanto de Facebook, Instagram, X y YouTube. Entonces, pues les damos la bienvenida a todos y también los que nos acompañan en el link. Entonces, bienvenidos todos a este podcast. Hoy tenemos el inmenso honor de contar con la presencia de la honorable senadora Paola Holguín, con quien vamos a conversar de temas bastante actuales, polémicos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad y política internacional, que es un tema que la senadora Holguín maneja a la perfección, muy bien, quizás de las personas que más sabe de estos dos temas en el país, dado su experiencia por más de casi 12 años, me corrige senadora, en la Comisión Segunda del Senado, que es la Comisión sobre Asuntos Exteriores y Seguridad del Congreso de la República. Entonces, pues le damos la bienvenida, senadora, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias, profesor Juan Carlos. De verdad que el honor, por el contrario, es mío poder compartir con usted, que es un destacado académico, que además ha dejado el nombre de Colombia muy en alto en universidades fuera del país. De verdad que muchísimas gracias por permitirme estar con usted en este espacio y compartir dos temas que me apasionan y por eso, como bien dijo usted, estuve estos 12 años en esa comisión que son los temas de seguridad, defensa, comercio y relaciones internacionales. Gracias, senadora. Omar es uno de mis estudiantes de la maestría en Derecho Internacional en el corte pasado y él es de Ecuador. Entonces, digamos que la maestría en Derecho Internacional de La Sabana tiene un toque muy internacional y como vamos a hablar de Ecuador, pues qué mejor que Omar, él va a moderar el tema y nos va a presentar. Adelante, Omar. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Eh, Paola Holguín nació en Medellín, Colombia, 1973. Mejor bachiller del Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana, comunicadora social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, egresada de la Maestría de Estudios Políticos con énfasis en Economía y Desarrollo de la misma universidad, y de la Maestría de Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Cursó Política y Estrategia de Seguridad y Defensa en el Centro Perry de la Universidad de Defensa de Washington y Terrorismo y Contrainsurgencia en el mismo centro. Adelantó estudios en el Programa de Liderazgo Público Iberoamericano de la Fundación Carolina y los cursos estratégicos de seguridad pública, CESEP, de la Policía Nacional y EAFIT, y liderazgo de la Proantioquia y alta dirección de EAFIT. Fue docente de las Universidades Pontificia Bolivariana y EAFIT, asesora de la Presidencia de la República de Colombia del 2003 al 2008, luego del 2009 al 2010, encargada de asuntos políticos de la Embajada de Colombia en México, 2008-2009, consultora de la USAID en temas de seguridad y justicia, asesora de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 2011 al 2012, consultora de seguridad de México y Argentina. Actualmente se desempeña como senadora de la República de Colombia en su tercer periodo como parte de la bancada del Centro Democrático. Siempre ha integrado la Comisión Segunda encargada de temas de seguridad y defensa, comercio y relaciones internacionales, la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y formó parte del Consejo Superior de Política Criminal, que ha recibido más de 20 condecoraciones y reconocimientos. Muy bienvenida, senadora. Muchas gracias, doctor Omar, y qué bueno que está usted aquí para yo aprovechar y pedirle excusas. Y pedirle excusas porque para nosotros el pueblo ecuatoriano es un pueblo amigo, nosotros somos pueblos, naciones, hermanas, y no la estamos pasando bien ahora en ese tema internacional, pero muchas veces la postura de los gobiernos no representa el sentir de la nación. Entonces, yo aprovecho también para enviarle a través suyo a todo ese pueblo ecuatoriano que llevamos en el corazón un abrazo gigantote. Muchísimas gracias, senadora. Y claro, somos países hermanos que tenemos una historia común, venimos de un mismo origen, compartimos los colores, cultura y muchísimas otras cosas. Yo tuve la oportunidad de conocer las bellas tierras colombianas y su cultura y vi muchas similitudes entre nosotros. Así que este impasse esperemos que solo sea algo momentáneo y que en los próximos meses se disipe. Así será,
Tenemos también al doctor Juan Carlos Portilla, que es abogado de la Universidad de La Sabana, con maestría en Derecho Internacional de la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts, y estudios de posgrado en políticas públicas en la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Realizó el programa de negociación y resolución de conflictos de Harvard. Es profesor de la maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana y autor de los libros Derecho Internacional y Relaciones Exteriores, Colombia en el contexto global y crimen financiero transnacional, una batalla interminable para el derecho internacional. Es columnista de ámbito jurídico de Legis y de la revista de Derecho Internacional de la Universidad de Harvard, Cambridge y Tufts. Y así, con este panel, pues tenemos un diálogo muy interesante que se va a desarrollar en el ámbito internacional. Y como bien dijo el doctor Portilla, pues sí, la maestría, la cohorte estaba compuesta por personas de Ecuador, de Colombia y de varias otras partes. Y la nueva cohorte tenía personas también de Colombia y de Panamá, perdón, que en algún momento hablábamos y bromeábamos que la Gran Colombia se había reunido en Madrid. Correcto. Bueno, senadora, entremos en materia. Imagínese que viene un marciano de vacaciones al planeta Tierra y escoge a Colombia como su destino. Y en el avión, él coge un periódico para pasar el tiempo y se encuentra una sección Gobierno Petro al tablero, relaciones con nuestros vecinos en llamas. Y el marciano queda miércoles, ¿qué estará pasando en Colombia y en la región? Y se voltea y le pregunta a la persona de al lado, ¿esto qué significa? Y esa persona le dice, mire, la persona que le puede responder esa pregunta es la senadora Paola Holguín. Senadora, ¿usted qué le diría a ese marciano? Pues le diría que los colombianos estamos sumamente preocupados. Lamentablemente, Colombia ha sido un país que se ha destacado por un manejo serio de las relaciones internacionales. Así fue un país fundador de la ONU, de la OEA, que ha jugado un papel muy importante en el contexto internacional, siempre buscando manejar las relaciones internacionales de manera institucional, basado sobre todo en unas relaciones pragmáticas a partir del interés nacional nuestro. Cuando llega Gustavo Petro, todo esto cambia. Primero, porque empieza a ser la afinidad ideológica el parámetro para manejar esas relaciones internacionales, a veces incluso rayando en complicidad criminal, como sucedió con la narcodictadura en Venezuela. Además, unas relaciones poco, digamos que poco institucionales, en la medida en que tuvimos un presidente que manejaba por Twitter las relaciones internacionales, un presidente además que yo me hago una pregunta y es, ¿dónde estaba la función pública cuando se empezaron a cambiar manuales, requisitos de todas las carteras, incluyendo Cancillería, donde y respetando los parámetros mínimos para nombrar los funcionarios, pues se pasó por encima de eso, cuando además en la Academia Diplomática de San Carlos se pasó de una formación con docentes expertos en relaciones internacionales a adoctrinamiento a través de funcionarios de Cuba, de Palestina o de Argelia. Lamentablemente tuvimos un presidente que puso en riesgo las relaciones con nuestros aliados tradicionales, entre ellos Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Colombia. La postura de Petro frente a la lucha contra el narcotráfico nos dejó por fuera del escudo de las Américas. Unas relaciones muy tensas, lamentablemente, como decíamos al comienzo, con Ecuador, el país que además tiene el superávit más importante en la balanza comercial de todos los países con los que tiene relación comercial Colombia. Rompió relaciones con Israel, que es estratégico en temas de seguridad y defensa para nuestro país. Entonces le diría, estamos pasando por un mal momento. Tenemos Al un marciano. gobierno al marciano, le diría que tenemos un gobierno que en muchos casos va en contravía del sentir de la nación, pero también de lo que la institucionalidad del Congreso defienden. Y yo le quisiera contar una anécdota al marciano, y es
como el Congreso, y yo aquí quiero defender algo que sucedió muy bonito, empezó a trabajar muy duro en algo en lo que antes no entrábamos tanto, que es en la diplomacia parlamentaria. En Colombia es claro que las relaciones internacionales las maneja el presidente, pero en varios casos, el Congreso jugó un papel muy importante para evitar que se fracturaran más las relaciones. Voy a dar un ejemplo. El presidente Gustavo Petro decidió reconocer como embajador a un miembro del Frente Polisario. Como embajador a alguien de un país que no existe. El Frente Polisario es más un tipo, digámoslo, de guerrilla que ha enfrentado el reino de Marruecos. Cuando esto pasa, obviamente se genera una tensión. Nosotros viajamos a Marruecos, donde ya habíamos hecho un trabajo importante gracias a la embajadora que está de Marruecos en Colombia y al Congreso. Yo ya había estado allí, regresamos a conversar con las personas de la Cancillería y del Congreso para explicar que esa postura del presidente no es la postura de la nación, y con los esfuerzos de la embajadora del Congreso, pues se ha logrado mantener allí un relacionamiento fluido con el Reino de Marruecos a pesar de las dificultades que generó esta postura del presidente Gustavo Petro. Entonces yo le diría al marciano que las cosas están difíciles, pero que muchos sectores, el sector empresarial, el Congreso, han tratado de subsanar y de digamos que de bajarle un poquito el tono a unas dificultades que ha generado el presidente. Gracias, senador. Usted mencionaba un tema bastante importante que es la defensa de nuestros intereses nacionales. Ah, con base en su experiencia de 12 años en la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, ¿usted cómo le definiría primero a mis estudiantes, a los empresarios que me acompañan y a las redes sociales, qué entiende usted por nuestros intereses nacionales? Yo hago esa pregunta mucho a mis estudiantes y a veces patinan, ya después de la clase pues se vuelven expertos en intereses nacionales. Pero usted, de su experiencia, ¿cuáles son los intereses de Colombia? Es lo que le conviene y necesita el país. Yo diría que esos son nuestros intereses nacionales en todos los ámbitos sociales, políticos, comerciales, diplomáticos. Entonces, voy a citar un par de ejemplos. Para nosotros, el principal socio comercial es sin duda Estados Unidos. Estados Unidos representa más del 30% de nuestras importaciones y nuestras exportaciones. Es un gran aliado en materia no solo de seguridad y defensa, sino incluso en temas humanitarios. Y además es un país con el que nosotros compartimos valores comunes. Para nosotros es una relación fundamental, que nada tiene que ver con temas ideológicos o partidistas. De hecho, entendiéndolo así, Colombia ha tenido relaciones con ambos partidos. Estados Unidos es uno de los países con los que tenemos el relacionamiento diplomático más antiguo, más de 200 años. Y ha sido independientemente de las digamos, de quien gobierne en Estados Unidos o en Colombia. A nosotros nos tocó, por ejemplo, en la época del gobierno Uribe, presidente republicano y presidente demócrata. Eso no importaba, porque para nosotros, ¿qué era lo más importante? Para nosotros lo más importante siempre ha sido garantizar los objetivos fundamentales, perdurables del Estado. ¿Qué nos importa a nosotros? Entonces eso tiene que ver con la seguridad, eso tiene que ver con la prosperidad económica, eso tiene que ver con la influencia internacional. Otro ejemplo, Israel. Para nosotros Israel es clave. Mire, la ruptura de relaciones con Israel y la prohibición de la venta de carbón a Israel puso en riesgo muchísimos empleos, además hizo que cayeran unos ingresos que para Colombia son fundamentales, unas regalías que ayudan al desarrollo de las regiones productoras y del país. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos intereses nacionales, nosotros decimos cuáles son los objetivos fundamentales de nosotros como nación.
¿Qué necesitamos para poder garantizar esa seguridad, esa prosperidad, eso? Y en eso es en lo que nos enfocamos. Y eso tiene que estar por encima de ideologías y de partidos. Por eso, doctor Portilla, usted yo le conté una anécdota, cuando usted fue a mi oficina no lo reconoció el coordinador de mi UTL, que es un gran abogado y un gran docente. Cuando se fue me dice, ¿cómo que era él si yo los libros de él se los pongo a leer a mis alumnos? Pero usted que es un gran experto sabe las dificultades que ha generado para nosotros no entender esto, porque mire, además, incluso se han generado riesgos en temas que para nosotros son fundamentales, como los temas de soberanía, fronterizos y eso. Y ahí le voy a dar otro ejemplo. Petro decidió firmar ese memorando de entendimiento para la franja binacional entre Colombia y Venezuela. Yo denuncié ese memorando de entendimiento, gracias a Dios la denuncia fue aceptada, porque ahí, a pesar de tener el nombre de memorando de entendimiento, terminaba siendo vinculante y generando obligaciones, pero además pareciera que se quisiera crear entre Colombia y Venezuela una especie de franja de Gaza, porque esa zona fronteriza hoy en realidad de facto está controlada por las estructuras criminales. Wow. Entonces ahí se estaban generando una serie de riesgos y yo creo que esa es otra de las demostraciones de cómo muchas decisiones que se tomaron en materia diplomática y de relaciones internacionales iban en contravía de los intereses de Colombia. Bueno, senadora, volviendo al tema de Ecuador y relacionando el tema de Ecuador con los intereses nacionales, cuando empezó la polémica entre el presidente Noboa y el presidente Petro y se fue escalando con los famosos aranceles 50, recíprocos 100, llamadas consultas, las incursiones guerrilleras al territorio ecuatoriano, el presidente Petro dijo, me salgo de la CAN, ¿sí? Me voy a sacar a Colombia de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Es parte del interés nacional que nos salgamos de la CAN? Aquí hay una cosa importante y es para nosotros, es fundamental dentro de ese tema de relaciones internacionales la multipolaridad, la multilateralidad y la integración regional. Para nosotros pertenecer a distintos organismos que nos permiten un intercambio más fluido, no solo en materia económica, sino en los distintos aspectos es clave. Y mire, vuelvo y digo, ¿cuál era el riesgo, un riesgo grande en esa fractura de las relaciones con Ecuador? Primero, que nosotros compartimos una frontera muy importante, que hoy lamentablemente en esa frontera están operando estructuras criminales muy riesgosas para ambas naciones. Lo que les señalaba ahora es, cuando uno mira las balanzas comerciales de Colombia, la que tiene el mayor superávit es la de Ecuador. Y hay un tema importante y es que sobre todo para nuestros connacionales de la frontera sur es indispensable ese relacionamiento. Entonces uno ahí tiene que ser como crítico de las posturas de Gustavo Petro, porque él habla, a ver, ¿cómo lo digo sin ser muy dura? Es como un poco bipolar su discurso, o sea, él habla de integración, él habla de la importancia de América Latina, pero él genera tensión en ese relacionamiento porque a él le cuesta relacionarse con quienes no piensan como él. Entonces, la tensión, por ejemplo, que ha provocado con Argentina, la tensión con Ecuador, la tensión que en su momento provocó con Perú cuando sucedió lo de Castillo. Entonces, yo creo que ahí hay una dificultad. Para nosotros, la Comunidad Andina de Naciones ha sido una entidad importante en el relacionamiento y yo creo que el problema con Gustavo Petro es que cuando él habla de este tipo de decisiones no mide las consecuencias de esas decisiones. O sea, senadora, usted, de lo que le entiendo, no sería parte de nuestro interés retirarnos de la CAN. No, es que mire, nosotros lo que necesitamos, por el contrario, es empezar a fortalecer el relacionamiento y la integración regional. Y yo ahí también quiero ser muy
muy franca. Muchas veces el relacionamiento político se queda en manifestaciones. Lo que más amarra la relación entre los países es la integración económica. Esa es una primera reflexión que yo quiero hacer. Una segunda es que cuando uno se integra, uno habla de integración por integrarse, logra muy pocos resultados. Yo creo que es muy importante buscar integración con claridad de objetivos. Y le voy a dar un ejemplo, doctor Portilla. Cuando se hizo la iniciativa para la integración de la infraestructura regional suramericana a finales del año 2000, o cuando se hizo el Plan Puebla-Panamá, que buscamos que nos integrara, y era claro para qué se estaba dando esa integración, cuál era el objetivo de esa integración. Y yo creo que todos los mecanismos que nos permitan diálogo político, que nos permitan integración comercial, pero sobre todo cuando tenemos claridad en los objetivos de esa integración, van a rendir frutos. Por ejemplo, hoy se ha convertido en un nuevo elemento del tema geopolítico y geoeconómico los minerales críticos y como las tierras raras. En América Latina muchos países compartimos esa riqueza de minerales críticos. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en una especie de OPEP, pero de minerales? Empezar la región a integrarse en torno a algo que el mundo está requiriendo, que el mundo está demandando, y donde nuestra región puede jugar un papel importante. Yo le creo a eso, yo le creo a la integración cuando hay claridad de objetivos, cuando sabemos por qué nos estamos juntando y para qué. Yo creo que eso es muy importante. Pues maravilloso, senadora, y eso me da pie para en unos minutos más adelante volver al tema de definir política internacional por objetivos, como bien lo dice la senadora, pero también con unos sistemas de evaluación para medir si esos objetivos se están cumpliendo. Por ahora, me gustaría que Omar, mi estudiante que me está ayudando hoy desde Ecuador, le haga la pregunta que usted quiera, Omar, a la senadora sobre el tema de moda en materia de relaciones colombo-ecuatorianas. Adelante. Claro que sí, doctor y senadora. Bueno, yo la escuché atentamente y es una lástima que en Latinoamérica tengamos esto de que no hay una política de Estado propiamente, sino que son políticas de gobierno por lo general. Son pocos los países que han llegado a definirla, por ejemplo, Brasil, en algo México también ha medio desarrollado esto, Argentina un poco, pero creo que Brasil de Latinoamérica es el que más definido tiene, ¿no?, esta línea de lo que es política de Estado a diferencia de política de gobierno. El resto de países se difumina esa línea y pues básicamente según el gobierno de turno se define la política exterior en el amplio espectro. Es en eso en que nos encontramos actualmente, pues, ¿no?, entre Ecuador y Colombia, que lastimosamente, digo lastimosamente, vemos una especie de caso análogo de lo que pasó entre Uribe y Correa hace aproximadamente 17 años. Entonces, ahora vemos que es a la inversa, lo que Ecuador pidiéndole a Colombia, oye, ayúdame, necesito que me ayudes a controlar el tema de seguridad internacional, el tema de defensa y el tema de los crímenes transfronterizos, porque existen grupos o estructuras que están operando entre los dos países y que encuentran santuario en uno o en otro lado dependiendo de qué tan laxo sea el sistema de seguridad del país en el que se encuentran, ¿no? Entonces, sabemos que Colombia tiene un desarrollo, pues, gigante y abismal en comparación al de Ecuador con respecto a seguridad y con respecto a lo que es el combate de la contrainsurgencia. Y a nosotros como Ecuador nos interesa que se dé esta cooperación, ¿no? Justamente hoy dialogando con docentes de la Universidad de La Sabana, pues yo les mencioné algo similar, que a veces no hay voluntad de cooperación, ¿no?, que eso es una especie de requisito del derecho internacional, de que en los tratados se habla de la cooperación internacional como una base, pero no siempre se da la voluntad de esta cooperación internacional. Y existe esta puerta trasera llamada interés nacional que cuando algo no le cuadra de pronto a un gobierno, pues utiliza esto como una muletilla para no cumplir con ciertas obligaciones contractuales. Entonces, aquí llega, digamos, el punto en el que digo, ¿qué se puede hacer? Porque con respecto al gobierno de Petro, sabemos que estamos a vísperas de unas elecciones, puede ser, es muy probable que haya un cambio de gobierno en los próximos 2 meses y que cambie la política de Estado con respecto al tema de seguridad internacional. Pero, digamos, actualmente estamos en una carrera contra el tiempo en el que la economía de ambos países se ve afectada por los aranceles y que los que terminen sufriendo este embate económico son
Claro, son los usuarios y son los empresarios del sector productivo. Entonces, ¿qué sugerencia encontraría usted, doctora, para buscar que de alguna forma se eliminen estas asperezas o que se pueda establecer de ahora en adelante una política de Estado que sea inamovible según la ideología del gobierno de turno? Yo creo que ahí esa es una de las grandes falencias que tenemos la mayoría de países de la región. Y es que temas como la seguridad o las relaciones internacionales deberían ser política de Estado y política de fe, y no política de gobierno, como decía usted, doctor Omar. Uno lo ve en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Puede que existan algunos matices, pero hay temas que para Estados Unidos no son negociables, sea quien sea el gobierno de turno. Y yo creo que eso ayuda mucho porque finalmente la visión en temas tan estratégicos para los estados, para la supervivencia de las naciones, como las relaciones internacionales, la seguridad y defensa, no pueden manejarse de acuerdo al capricho del gobierno. Yo creo que en ese tema, ese es un tema muy importante. O sea, es inevitable que en el servicio exterior la agenda del gobierno termine incidiendo. Eso no es extraño, pero hay cosas que son inamovibles sin importar cuál sea el gobierno. Como yo decía ahora, el tema de los límites, de las fronteras, de la institucionalidad, de la soberanía, eso no puede cambiar porque cambia el gobierno. Los temas estratégicos de seguridad y sobre todo cuando estamos hablando de delitos transnacionales, como sucede aquí con el tema del narcotráfico y el terrorismo. Entonces, yo siento una enorme preocupación porque bien lo decía usted, mire, lo que nos ha mostrado la historia es que primero las estructuras criminales no tienen límites ni éticos ni fronterizos. Dos, si usted hace presión sobre determinados delitos en un país, pero el del otro lado no lo hace, lo que sea simplemente es que se traslada de un lugar a otro. Nosotros con la política de seguridad democrática logramos acorralar mucho las estructuras criminales en Colombia, pero lamentablemente en su momento ellos encontraron refugio en Ecuador y Venezuela. Eh, por eso el ELN, por ejemplo, hoy se reconoce como una guerrilla binacional, porque está tanto en departamentos de Colombia como en estados de Venezuela. De hecho, en un libro de Eduardo Pizarro León Gómez, Las fronteras y la guerra, él habla mucho del fenómeno que vivimos en Ecuador y Venezuela. Y hoy que tiene Ecuador un gobierno con la disposición de enfrentar esas estructuras, no encuentra eco en Colombia. Y eso es sumamente grave, porque uno lo que ve es que eso les facilita atacar de un lado y pasar al otro. En eso yo creo que el gran ejemplo lo dieron en su momento España y Francia, cuando firmaron acuerdos para combatir estructuras terroristas de manera conjunta y permitían incluso operaciones en caliente. Es decir, usted venía persiguiendo al bandido en un país, pero si pasaba la frontera le permitían continuar al otro lado de la frontera para el combate. Yo creo que eso es muy importante. Y otra cosa que hay que evaluar, doctor Omar, que usted señala de manera fundamental es si existen unas resoluciones, unos acuerdos, unos compromisos, porque no hay exigencia para cumplir. Es que Colombia y Venezuela Colombia y Ecuador son signatarios de muchos instrumentos que obligan a la persecución de organizaciones narcotraficantes y terroristas, que prohíben la financiación, que prohíben el albergue, que generan unas obligaciones que hoy no se están cumpliendo. Entonces, yo creo que ahí también es importante evaluar qué está pasando con esos organismos y esos instrumentos internacionales que generan unas obligaciones sobre los estados que hoy los estados no cumplen. Porque eso yo creo que es parte de lo que lamentablemente nosotros estamos viendo hoy en la frontera con Ecuador, y es que ahí hay una serie de obligaciones que no se están cumpliendo.
no, nosotros, y mire, y también, ¿cómo lo digo? Nosotros necesitamos una capacidad de un relacionamiento más franco y expedito. ¿Por qué? Nosotros necesitamos que esas comisiones binacionales también actúen en consecuencia. Nosotros necesitamos, pero usted lo decía, cómo compartir información de inteligencia y contrainteligencia, cómo compartir operativos cuando no hay confianza. Y eso limita incluso una cosa tan simple como el acceso a información. Y lo digo porque yo en su momento envié una carta a la Cancillería ecuatoriana para que nos dieran información sobre qué pasó con Petro en Manta. Y nunca obtuve respuesta. Y yo lo entiendo, es que no es fácil compartir información cuando hay desconfianza por esto que se está viviendo en este momento entre los dos gobiernos. Entonces, yo creo que hay que buscar formas y mecanismos que nos permitan mantener en estos temas que son como neurálgicos, unas relaciones que no estén tan atadas al gobierno, solo a los gobiernos. Maravilloso, senadora. Yo voy a hacer dos preguntas adicionales porque a mí me encanta abrir la discusión a nuestros invitados. Por ahí veo a César Flechas de la revista Semana. César, si quieres hacer una pregunta cuando te diga bienvenido a mis estudiantes, por supuesto. Senadora, ya para abandonar el tema de Ecuador, yo tengo una última pregunta un poco polémica bueno, el podcast también se caracteriza por ser polémico. Y aquí yo acudo a mis dotes de profesor porque a mí me gusta enseñar con casos. Digamos que en el próximo gobierno de Colombia va a ser un gobierno amigo de la seguridad. No quiero mencionar nombres, amigo de la seguridad. Resulta que se siguen probando, ese es un caso hipotético, por eso el tema del caso, como se enseña el derecho por casos, y ahí es donde viene la pregunta. Se prueba con información de inteligencia los permanentes cruces de las disidencias de las FARC, del ELN hacia la frontera con Ecuador. Y se empezó a generar unos campamentos, o sea, como Raúl Reyes 2.0, ¿sí? Usted es canciller de la República en el próximo gobierno, es un escenario hipotético del caso. Y el presidente o la presidenta le es mostrado información de inteligencia, hay campamentos guerrilleros en Ecuador de las disidencias de las FARC, que eso genera un problema de seguridad nacional transfronterizo hacia Colombia, ¿sí? Bajo la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, casos como el de Nicaragua contra Estados Unidos, el famoso caso entre Estados Unidos e Irán por las plataformas petroleras, y después el caso entre Congo y Uganda, pues la Corte ha dicho que tiene que haber la ocurrencia de un ataque armado para activar la legítima defensa de un Estado en contra de otro Estado, ¿sí? Pues entre Estados, es el famoso artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Pero en el último caso, Uganda versus Congo, hubo movimiento de organizaciones criminales no estatales. Y digamos que Uganda pasó a Congo prácticamente a combatir las organizaciones criminales no estatales que estaban atentando contra Uganda, y la Corte dijo, no, eso no es legal. Volviendo al caso, con este marco, usted es canciller, la ministra o el ministro de Defensa le dice, presidente, hay información de inteligencia, usted tiene que tomar una decisión. Y el presidente está inclinado más a hacer un bombardeo tipo Reyes 2.0. ¿Usted qué diría como canciller? Hay varias cosas. La primera, uno en la vida tiene que ser coherente. Yo en su momento fui absolutamente defensora del bombardeo contra el campamento de Raúl Reyes. Lo hice por varias razones. Primera, nosotros intentamos muchas veces con el gobierno de Rafael Correa tener cooperación para combatir estos campamentos. Nunca logramos una respuesta positiva. Por el contrario, usaban la información y la pasaban a las estructuras criminales. Dos, nosotros lo dijimos y nos sostenemos en eso. El bombardeo no era contra Ecuador, era contra un blanco legítimo, un blanco de alto valor que era un comandante de una estructura narcotraficante y terrorista, la FARC, Raúl Reyes, y de hecho
haber hecho esa operación que se lanzó desde Colombia, no en territorio ecuatoriano, a pesar de que fue en Sucumbío, se lanzó desde Colombia la operación. Nos permitió después el rescate de Ingrid Betancourt y otras operaciones. Lamentablemente, todo el material informático y lo que allí se estableció no pudo usarse en manera judicial, a pesar de que varios organismos certificaron que se había guardado la cadena de custodia. Ese es otro punto para la discusión. Pero yo estoy segura que un próximo gobierno en Colombia comprometido con la seguridad va a poder hacer la operación de manera conjunta con el gobierno ecuatoriano, porque yo hoy encuentro toda la voluntad de parte del presidente Noboa para combatir este tipo de estructuras, que de hecho en parte la queja del gobierno ecuatoriano con razón es la falta de cooperación del gobierno colombiano. Yo creo que en la medida en que nosotros compartamos información de inteligencia con honestidad, pues vamos a poder sin ningún problema de manera conjunta hacer la operación entre Colombia y Venezuela contra esos campamentos de esas estructuras criminales, porque finalmente son un flagelo para lado y lado. Es que las FARC, el ELN, todas estas estructuras que están operando hoy en la frontera entre Colombia y Ecuador son verdugos para ambos pueblos. Nosotros no podemos olvidar que estas estructuras asesinaron a los periodistas del Comercio. Nosotros no podemos olvidar que estas estructuras se dedican en estas zonas de frontera al narcotráfico, la minería ilegal, pero también la extorsión. Y los pueblos de lado y lado de la frontera son los que más sufren. Entonces yo creo que esta vez va a ser mucho más fácil. Creo que no va a faltar cooperación por parte del gobierno ecuatoriano para poder lanzar una operación Dios mediante entre la fuerza pública de los dos países. Es una maravilla porque había el consenso de los dos estados y nos evitamos cualquier litigio internacional, que es precisamente pues estamos viviendo las circunstancias viceversa. Correa, de izquierda, Uribe, amigo de la seguridad, hoy Petro, no amigo de la seguridad, Noboa, amigo de la seguridad. ¿Qué coincidencia? Senadora, Pero Manuel además, Luna, porque yo le dime. digo una cosa, Doc, mire, en Ecuador saben lo que son los choneros y lo que padecen con ellos. Saben lo que es la FARC y el ELN y lo que padecen con ellos. Entonces, yo creo que cada vez está más claro que cuando estamos combatiendo estructuras transnacionales, delitos transnacionales, tiene que haber compromiso de todas las naciones. Y en eso, ojalá usted, que es una persona tan experta y tan estudiosa, nos ayude a buscar mecanismos para que esas herramientas internacionales que se supone son vinculantes de verdad lo sean, porque es muy grave que hoy en muchas regiones no se pueda actuar por la falta de compromiso de algunos gobiernos. Claro, senadora. Manuel Luna va a hacer un par de comentarios. Él es politólogo de la Sabana, pero antes le tengo otra pregunta. Acuérdese del general Rupert Smith, británico, que escribió un libro buenísimo que se lo recomiendo a todos los que amamos el tema de seguridad y política internacional, que se llama La utilidad de la fuerza. El general dice, las guerras actuales del siglo XXI son guerras entre la gente. El campo de batalla es la gente. El centro de gravedad es la gente. No es la guerra del pasado en un campo definido, ejército A contra ejército B. Ese campo de batalla es la gente y eso cambia la ecuación de la aplicación del derecho internacional humanitario, pero también cambia la estrategia militar, que en este caso Colombia debe seguir, porque Colombia, siguiendo las palabras del general Smith, vive una guerra entre la gente. Con ese marco, senadora, ¿usted piensa que era necesario, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos una amenaza externa, comprar aviones Gripen de 16 billones de pesos, que seguramente van a estar parqueados y volando los 20 de julio, cuando nuestra guerra no es contra ni Venezuela ni Ecuador, bueno, esperemos que nunca, ni Panamá ni Perú, sino la guerra es interna entre la gente? Yo creo que ahí hay varias cosas. La primera es
nosotros tenemos hoy un gran problema y es que nosotros perdimos la capacidad aérea. Y eso fue determinante en un momento para poder ganar la guerra contra la FARC y el ELN. A lo único que le tenían miedo ellos era a los aviones fantasma. ¿Yo qué creo? Uno debe tener algo que le permita poder disuasivo frente a los vecinos, porque es cierto, la amenaza nuestra está dentro, pero ojo porque Venezuela generó un desequilibrio en algún momento con adquisición de mucho material bélico. Sin embargo, primero yo tengo una preocupación con los Gripen, y es que esos no estaban en primer lugar cuando se hizo toda la evaluación que empezó desde el gobierno Santos. Recuerden que este ha sido un proceso muy largo donde influían muchos factores, no solo la necesidad de recuperar el poder aéreo, sino también cuáles son las condiciones cuáles son las condiciones técnicas que se exigían por el tipo de amenazas que nosotros tenemos, como usted la señala, pero también por nuestra topografía y por un montón de cosas. Y por otro asunto adicional, que es que cuando uno hace acuerdos como estos que cuestan tantos millones, uno no solo se fija en todo ese tema técnico y tecnológico, sino también si el país va a ser aliado o no. Y esa fue una de las dudas mías cuando yo estuve en Suecia, porque yo visité la empresa Saab en el gobierno anterior. Y yo les preguntaba, bueno, y nosotros tenemos que combatir a las FARC, ¿cuál es la postura de ustedes frente a ellos? Y la postura de Suecia siempre es muy neutral. Y yo decía, a mí ese tipo de cosas me cuestan porque la postura, por ejemplo, de Estados Unidos en esos temas con Colombia ha sido sumamente clara. Entonces, y mire una cosa que es importante, doctor Portilla, y es, hoy nosotros tenemos un tipo de guerra híbrida donde hay múltiples dificultades, donde no solo importa el tema del poder aéreo, el tema de los drones, el tema de ciberseguridad, es que la guerra cambió. Cuando uno ve, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania, parte de lo que allí nosotros vivimos fue el peso del tema de drones en esta guerra. Entonces, yo defendí siempre que necesitábamos recuperar poder aéreo, pero tengo mis reservas frente al tema de los Gripen por 1000 razones. Y yo creo que nosotros necesitamos para el tema de seguridad en Colombia muchas otras cosas que son importantes. Todo el tema de drones, antidrones, recuperar el tema de seguridad, todo el tema jurídico, o sea, es que la seguridad es un tema muy amplio que requiere una visión como muy holística. Entonces, frente a poder aéreo, yo creo que Colombia necesita recuperar el poder aéreo. Creo que los Gripen no eran la mejor opción. Creo que también hay que mirar otras cosas que nosotros necesitamos. Y mire, temas tan simples como este, doctor Portilla. Cuando tuvimos el accidente del Hércules, uno de los escándalos fue porque esa aeronave no estaba asegurada. A raíz de ese accidente nos dimos cuenta que solo el 19% de las aeronaves de la Fuerza Aérea hoy están aseguradas. Ese es un tema muy grave. Entonces, no solo es tener las herramientas, sino que eso trae un trasfondo y otras cosas. Y por último, para no cansarlos, otra preocupación, por ejemplo, que yo tengo con los Gripen es que ahí se negoció un offset. Normalmente cuando uno negocia un offset, uno busca generar como una transferencia muy importante de tecnología y estas cosas. Y en el caso de la compra de los Gripen, que fue una compra no estado a estado, sino estado a empresa, que es otro puntico que quiero dejar ahí, que a mí me llama la atención. El offset es como una desalinizadoras de agua, una tecnología para hospitales. Ese no es el objetivo de los offset. Entonces, yo en eso, yo lamentablemente tengo como muchas preguntas y muchos cuestionamientos frente a esa compra. Y sí creo que tenemos que recuperar poder aéreo, pero como bien lo decía usted, hoy nosotros estamos viviendo un tipo de guerra que exige también mirar
otras cosas. Maravilloso, senadora. Omar, muy concreto porque Manuel va a decir algo y ya después abrimos el tema de preguntas. Omar, usted tiene la Sí, mano doctor. levantada. Sí, justamente escuchando a la doctora Olguín, recuerdo que esto es, digamos, una coincidencia extraña, por decirlo menos, que justamente se rompen las relaciones con Israel cuando se está hablando de la negociación de cierta tecnología y ciertos equipos que iban a colaborar con o contribuir con las fuerzas de seguridad de Colombia, ¿no? Que se hablaba de este programa Pegasus, se hablaba de ciertas torretas y otros asuntos que iban a ser implementados para el combate de las estructuras narcocriminales. O sea, es una coincidencia extraña que va de la mano con esto de la política, de la falta o de esta difuminada línea de política de Estado, política de gobierno, ¿no? Era un comentario nomás, doctor. Pero te quiero agregar algo porque ese comentario es clave, doctor Omar, y es, ojo, que yo hago parte de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia. Esas sesiones siempre son reservadas, pero algo que cuestionamos ahí fue que el presidente hizo pública alterando información que le había llegado como ultra secreta, y eso es un delito. Y pareciera que lo hizo a propósito con ese tema de Pegasus, emitiendo información que no solo era ultra secreta, sino tergiversando y falsificando esa información para que nos expulsaran de Egmont Group. Entonces, no solo es toda la afectación en temas tecnológicos por Israel, sino que eso tuvo como consecuencia que a Colombia la expulsaran de Egmont Group, y allí es donde nosotros compartimos información de inteligencia, análisis financiero, que para nosotros es clave en el combate a lo que para mí es un centro de gravedad, que es las finanzas de las estructuras criminales. Solo quería agregar ese punto en eso que usted tocó, doctor Omar. Gracias, senadora. Manuel es politólogo de la Sabana, senadora Holguín. Adelante, Manuel. Hola, senadora, muchas gracias por el espacio. Los voy a sacar un momento del tema de la seguridad, porque la Comisión Segunda, por supuesto, también tiene que ver con relaciones internacionales y mi pregunta va muy en línea de la política misma. Realmente son dos preguntas. La segunda es un poco más polémica, como dice Juan Carlos. La primera, puntualmente, senadora, es otro de los espacios donde va a haber necesidad de recuperar confianza va a ser en el multilateralismo, ¿no? Hemos visto acciones del presidente, por ejemplo, lo que pasó en la ONU, nos hemos desmarcado un poco de esos lineamientos de la OCDE en materia de funcionarios tecnificados y demás. ¿Qué tanto espacio va a haber para recuperar esa pérdida de la fuerza que tenía de pronto Colombia en el multilateralismo, en especial en escenarios que cada vez también pierden mucho más fuerza en un mundo que parecería, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ser cada vez multipolar y quizá donde reina un poco más la anarquía del multilateralismo, o tal vez usted lo ve como un vehículo que realmente funciona para superar las tensiones internacionales? Y mi segunda pregunta, que por supuesto, senadora, siéntase libre de contestarla o no, pues usted ha estado en la Comisión Segunda, como lo hemos dicho aquí varias veces, por 12 años y ha sido compañera del candidato del continuismo del gobierno. ¿Qué podríamos esperar, bueno o malo, porque creo que una de las cosas por las cuales más le han dado palo o crítica al candidato Cepeda ha sido porque básicamente es muy difícil saber qué esperar de una persona que no exterioriza o que no hace públicas sus posiciones políticas, mucho menos asistir a debates? Básicamente, esas son mis dos preguntas. Ay, Manuel, me metiste en muchos problemas. Doctor Manuel, frente al tema de la multilateralidad, yo creo que sí, es cierto. Hoy nosotros estamos viviendo como una serie como un momento muy complejo. Algunos hablan como de un reordenamiento, un desorden global, donde se está cuestionando la capacidad de los organismos internacionales en las intervenciones y en las acciones en lo que está pasando. Sin embargo, yo creo que es muy difícil pensar que de un momento a otro van a desaparecer todos los organismos. Yo lo que creo es que de repente puede que se redefinan roles, capacidades y tal, pero yo siento que los organismos internacionales hacen falta porque terminan siendo como un escenario de diálogo y donde nos logramos poner de acuerdo en unos mínimos comunes globales. También creo que es importante entender varias cosas, que en muchos casos
estos organismos internacionales terminaron desviándose de la función que le dio origen. En otros terminaron excediendo sus mandatos y tratando de sustituir a los estados en sus funciones. En otro terminaron generándose una especie de incentivos perversos donde vimos una multiplicidad de organismos con funciones similares y donde nadie respondía por nada. Entonces yo lo que siento es que este debería ser un buen momento para repensar esos organismos, las funciones, qué es lo que ellos hacen en ese trabajo, como digámoslo, que puede ser de coordinación, pero no de sustitución de las funciones de los estados. Eh, yo creo que eso es sumamente importante. Y aquí empezó a pasar un poco que yo siento que Estados Unidos entendió que el que paga el mariachi escoge las canciones, ¿no? Entonces, un poco, si yo soy el gran aportante, porque la agenda, yo no puedo ni siquiera participar en la agenda, no sé, siento que un poco está jugando también a esa presión con el tema económico. ¿Yo qué espero? Yo espero que Colombia vuelva a tener un rol como lo había tenido históricamente en la multilateralidad, en ese tipo de organismos como la ONU, la OEA. Yo también espero que Colombia empiece digámoslo, a jugar un rol mucho más protagónico. Mire, ahora decía algo importante el doctor Omar y es, Colombia tiene mucha experiencia en temas de contraterrorismo y contrainsurgencia por la propia realidad que hemos tenido que vivir. Eso nos permite jugar un rol muy importante en ciertos organismos. Por ejemplo, nosotros hemos estado varias veces en el Consejo de Seguridad de la ONU, ahora por octava ocasión estamos allí. Y nosotros podríamos jugar un papel diferente, un papel que pusiera otra vez a Colombia en el centro. Nosotros fuimos el primer país de América Latina en la OTAN, eh, como un socio en la OTAN extra. Entonces, y no hemos aprovechado suficientemente eso. Yo aspiro y espero que el próximo gobierno entienda que Colombia, a pesar de ser un país chiquito, que económicamente no, por ahora no es tan poderoso, tiene algunos elementos que le permiten jugar un rol clave en esa multilateralidad. Yo también espero que pongamos la casa en orden y a esos organismos multilaterales que están presentes en Colombia les eliminemos los incentivos perversos de tener 1000 organizaciones similares haciendo lo mismo, donde además nosotros algo tenemos que pagar. Y empecemos a trabajar también teniendo en cuenta el interés nacional y por resultados. ¿Funciona o no funciona? ¿Y cuántos están? ¿Y por qué tantos haciendo lo mismo? Porque yo también creo que eso termina siendo clave. Y con el tema de Cepeda, yo llevo 12 años con él en la comisión. Yo estuve en el Consejo Superior de Política Criminal hasta que ganó Petro. Él me sacó para meter a Cepeda. El único voto que sacó en blanco Cepeda para entrar al consejo fue el mío. Yo se lo dije, yo no soy capaz de votar por usted. Pero yo creo varias cosas. La primera es, Cepeda es un hombre muy disciplinado, que habla poco, que tiene que es ideológicamente muchísimo más radical que Gustavo Petro, muchísimo más radical. No es Petro, o sea, Petro es un hombre que habla mucho, casi no habla. Petro es un hombre muy indisciplinado, yo digo, él ha hecho daño, pero no el que pudo haber hecho, porque 2/3 partes de la administración pues estaba lidiando con el café de leche que dice él. Eso no va a pasar con Cepeda. Me preocupa, por ejemplo, en el tema de seguridad y defensa, que Cepeda ha sido un promotor de los procesos de negociación y cuando ha estado en la mesa uno siente que es mucho más cercano a los intereses de esas organizaciones que de la nación. A mí me tocó ver, por ejemplo, cómo cuando se estaban votando cosas en el Congreso con ese nefasto mecanismo de fast track, del Acuerdo de La Habana, él era el puente directo con Iván Márquez a la hora de las votaciones y eso. Me preocupa que
se escuda en su papel en el tema, por ejemplo, de la paz total para evitar cualquier crítica a los desmanes de estas estructuras, a lo que no funciona de esas mesas de negociación. Entonces yo, la verdad, miro con mucha preocupación la posibilidad de que él sea el próximo, porque creo que ahí sí, o sea, Petro nos alejó mucho de nuestros aliados tradicionales y nos puso en el eje más de China, Rusia e Irán. Yo creo que eso sería ya con Cepeda la entrega total a ese eje, porque ahí es donde él tiene la cercanía, los intereses, las afinidades. Y yo en ese sentido tengo mucha preocupación porque siento que en tres temas que a mí me angustian, que es el tema económico, el tema de seguridad y el tema de relaciones internacionales, él va a hacer una profundización en negativo, o sea, de lo que ha intentado Petro. Yo creo que con la disciplina y la obsesión que tiene, nos puede llevar a un tema muy extremo en asuntos económicos de seguridad y de relacionamiento internacional. Gracias, senadora. Bueno, llegó el momento de abrir más preguntas a nuestra audiencia. Por favor, el que quiera hacer una pregunta a la senadora Holguín, este es un buen momento, así que voy a dar un espacio para ustedes. No sean tímidos, por favor, o si no, yo tengo más preguntas. Bueno, mientras se animan, senadora, creo que este tema yo se lo toqué a usted el día que nos reunimos en su oficina. Ah, usted sabe que pues el arma que se usó contra su compañero de bancada, el senador Uribe Turbay, fue comprada en Arizona y contrabandeada a Colombia vía la Florida y terminó en las manos pues, de este sicario juvenil. Y digamos que pues a raíz de eso, eso a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención y allí iniciamos en lo personal una investigación muy profunda sobre el famoso Río de Hierro, que usted conoce bien, el tráfico criminal de armas en todo el continente. Sí, usted conoce bien el tema, Cartel de Jalisco utiliza una red de ciudadanos americanos sin antecedentes criminales, compran armas en todo el país americano, de los Estados Unidos, se arman ellos en México y el excedente se lo venden a los helenos y a las disidencias de las FARC por cocaína. Es un típico trueque utilizando las rutas de la cocaína, intercambian coca por armas. Una vez las disidencias se arman con la guerra de guerrillas, pues el remanente, que son pistolas cortas, son compradas por las bandas criminales en las ciudades, especialmente Bogotá, Medellín y, ojo, Santa Marta. De cada 3 asesinatos que pasan en las ciudades en Colombia, uno es cometido con arma de fuego y casi el 80% de ese uno viene de esa ruta del Río de Hierro. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó una opinión consultiva que no es vinculante diciendo que los estados, tanto productores como receptores o en toda la cadena de suministro del contrabando de armas, tienen obligaciones, 4 obligaciones en particular, que es hacer un proceso de debida diligencia precisamente sobre el contrabando de armas. Segundo, verificar que las empresas que comercializan y exportan armas tengan estándares sobre derechos humanos. Tercero, darle a las víctimas de esta violencia del Río de Hierro un foro judicial nacional e internacional. Y cuarto, muy importante, una obligación de cooperación transnacional para luchar contra este fenómeno. Yo me acuerdo mucho que en el gobierno del presidente Duque se lideró un tema con Interpol, Unión Europea, estaba con el general Juan Carlos Buitrago, se decomisaron un mundo de armas con cocaína, pero eso se dejó. Quisiera saber usted qué piensa, senadora, sobre este tema. Varias cosas. Yo le contaba ese día al doctor Portillo que a mí me tocó sufrir mucho lo del Río de Hierro porque yo trabajé en México con Iniciativa Mérida y trabajé en el gobierno del presidente Calderón, y una de las angustias más grandes que teníamos todo el tiempo era ese masivo tráfico de armas por la frontera que terminaba en los carteles mexicanos. Algo similar sucede en Colombia. Nosotros, y yo creo que ahí hay varias preocupaciones. La primera es, existen múltiples tratados sobre comercio de armas.
múltiples, que buscan todo el control, la trazabilidad sobre comercio de armas, de municiones, desde hace muchos años, o sea, desde el protocolo de Ginebra hasta convenciones de los años 80, de los 90 y el Tratado sobre Comercio de Armas de 2014. O sea, esta ha sido una angustia desde hace muchos años, pero no hemos podido lograr el control. Yo creo que ahí influyen varias cosas. Uno, eso muestra la falta de control fronterizo, la absoluta falta, porque eso tiene que entrar por las fronteras. O sea, eso no es algo distinto a que no estamos teniendo, de verdad, control fronterizo. Esa es una primera cosa demasiado evidente. Dos, nosotros en Colombia inventamos mucha cosa. Entonces, cuando uno va a comprar un arma, uno tiene que sacar un salvoconducto. También le metieron un permiso especial. Eso no ha servido para nada. Eso lo que ha generado es un tema de corrupción, porque muchas veces uno encuentra criminales con salvoconducto y permiso especial. Y no hay control sobre las armas que no tienen papeles en la calle, que son muchísimas. Mire, hace poco que esto está fresquito, cuando se encontraron los dispositivos de Calarcá, ¿se acuerdan? Que ahí habían computadores USB, que se encontraron las fotos de un chino en la zona de las FARC, decían que él estaba ayudando era como un intercambio de minerales por una fábrica de armas para las FARC y estaba involucrada China, pues un empresario chino, ¿no? Ahora la embajada salió a decir que no, que era que el chino no sabía muy bien dónde estaba ni con quién estaba, en fin, ese es otro tema, pero aquí el punto es que yo siento que nosotros necesitamos generar mecanismos para tener mayor control de fronteras, mayor trazabilidad y mirar quién va a asumir la responsabilidad. Porque es que si ya sabemos de dónde vienen, si sabemos por dónde pasan, entonces ¿quién va a asumir la responsabilidad? Porque aquí hay un tema de responsabilidad compartida, ¿no es cierto? Yo ahí tengo una preocupación muy grande, porque yo creo que ni siquiera tenemos claro la cantidad de armas que hay hoy en Colombia. Se habla de contenedores completos de armas y aquí hay varias cosas. Una, las que no entregaron de procesos de negociación que terminaron en caletas. Dos, las que siguen entrando en esas rutas de cambio de droga por armas y eso. El tema de munición. Y mire, a mí, ¿por qué me preocupa? Porque pareciera a veces que no hay intención. Y le voy a poner el ejemplo con algo chiquito, el tema de explosivos. En Colombia solo vende explosivos Indumil. Si usted va a empresas legales de minas, en las trabas, el papeleo y lo que tienen que hacer para que les autoricen explosivos, y llama la atención porque aquí todos los bandidos tienen explosivos. Entonces, ¿dónde está la trazabilidad? ¿Dónde está la trazabilidad? ¿De dónde vienen? ¿O quién se los vende? ¿O por qué? Si eso es responsabilidad de Indumil, nosotros no sabemos qué está pasando. Entonces, yo tengo una preocupación, yo creo que, y otra cosa importante es que nosotros deberíamos lograr en temas como armas, drogas y eso, tratar de homologar un poco la legislación de los países en la región. Porque muchas veces también los problemas de cooperación y coordinación en el trabajo contra crímenes transnacionales, como el tráfico de armas, de personas, de droga y no sé qué, también va compasado con que nosotros no tenemos una mínima jurisprudencia común que nos permita combatir de manera conjunta estos fenómenos. Entonces yo creo que hay que buscar eso y hay que buscar nuevamente como una mayor coordinación y cooperación en estos temas, sobre todo el trabajo que tenemos que hacer en nuestros países de control de armas ilegales. Gracias, senadora. Hay una pregunta. Adelante, por favor. Alejandro, el doctor Alejandro, gran empresario. Hola, doctor Juan, ¿cómo está? Bien, Alejo. Le escucha la senadora. Doctora Paula,
Mucho gusto, qué gusto volver a saludar. Alguna vez creo que nos vimos por allá en Cali con Luz Sí, Adriana Toro. con Luz Toro, claro, Sí, doctor Alejandro, ¿cómo está? sí, qué gusto saludarte. Primero, muchas gracias por todas estas exposiciones muy interesantes y muy enriquecedoras pues, para nosotros. Y yo no puedo dejar esta oportunidad, tenerla hasta acá y al doctor Portilla al frente, porque como él bien dijo, pues yo vengo del sector de seguridad privada, estuve mucho tiempo en el sector de seguridad privada, trabajé en una multinacional de seguridad privada en Colombia, pero ahorita estoy un poco asesorando ciertos temas en temas de seguridad privada y yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué en Colombia han limitado tanto la inversión de seguridad privada acá en nuestro país? Yo creo que yo siento que eso es un paradigma que hay, pero quisiera escuchar su opinión con su experiencia y me imagino que usted ha discutido mucho ese tema en el pasado y el doctor Portilla me imagino que también. ¿Por qué ese bloqueo? Porque yo entendía al principio que lo bloqueaban por el tema de armas y todo este tipo de cosas, pero hoy en día hay muchos temas de seguridad privada que ni siquiera se usan armas y se ha estigmatizado que la seguridad privada es sinónimo de armas y realmente no es eso. Hay tecnología, hay logísticos, incluso por esa figura están entrando muchas empresas multinacionales al país con la figura de logísticos y están desplazando la seguridad privada en Colombia. Entonces, quisiera escuchar su opinión al respecto. ¿Por qué o qué opina usted con respecto a la inversión extranjera en seguridad privada en nuestro país? Senadora, Doctor Alejandro, si usted me regala un sí. segundo para dar tu contexto, Alejandro hizo parte de la Junta Directiva de FENALCO Nacional cuando yo estaba de superintendente y él me ayudó mucho desde FENALCO en impulsar una reforma al estatuto del sector, precisamente permitiendo la inversión extranjera en el sector. Pero pues no quiero generar polémica ni mucho menos nombrar empresarios, pero hubo un sector muy pequeño de la seguridad privada que le decía al presidente Uribe en los congresos de seguridad eh, eh, que Chávez iba a utilizar esa inversión extranjera en el sector de la seguridad privada para hacer espionaje en Colombia. O sea, bueno, solo te doy ese contexto, gracias. Bueno, aquí yo tengo que hacer varias claridades porque yo no puedo quedar bien, tengo que decir la verdad. La primera es que yo soy libertaria en materia económica, entonces a mí no me gusta nada que restrinja la inversión y el libre comercio. Sin embargo, cuando se ha dado el debate en temas de seguridad privada, se ha dado única y exclusivamente sobre el tema de armas. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que las armas son de posesión y control exclusivo del Estado. Aquí nosotros hemos tenido la fortuna de en algunos momentos hacer un trabajo incluso no de sustitución, sino de cooperación entre la seguridad privada y la seguridad pública. Nosotros cuando tuvimos redes de cooperantes hicimos mucho trabajo con empresas de seguridad privada. Sin embargo, el gran temor era que en temas de armamento estuviera en manos, por ejemplo, de inversionistas de otros países que pudiesen jugar a favor de esos países desde Colombia. Entonces, ojo, el gran problema es que no se separó el debate, porque seguridad privada es mucho más que armas. De hecho, yo creo que hoy eso es lo menos importante de la seguridad privada, cuando hay temas de desarrollo tecnológico que para nosotros son fundamentales, por ejemplo, en el tema ciber. ¿Qué creo yo? Que vale la pena abrir el debate separando todo el tema que tiene que ver con armas de todo lo demás, que es un universo enorme en temas de seguridad y de inversión, porque además nosotros también tenemos que ser claros. Miren, en parte yo me he opuesto al proyecto que tiene el ministro de Defensa sobre drones, porque él quiere que eso lo controle solo el sector público. Y yo le decía, ojo, porque en temas de seguridad y defensa y en general en todos los temas, quienes logran avanzar mucho más rápido son los privados. Entonces, cualquier sector donde usted limite la inversión de privados está limitando la posibilidad de avanzar rápidamente en desarrollo, adquisición de nuevas tecnologías, transferencia de conocimiento, pero en el tema de armas, incluso yo que soy libertaria en materia económica, tengo mis reservas por ese tema, porque uno no sabe
cuando pueda suceder algún tipo de conflicto, enfrentamiento, donde una empresa de otro país que tenga posesión de armas en Colombia pueda venirse contra nosotros. Entonces, ese es el único punto donde yo tengo algo de recelo. En todo el espectro gigantesco que maneja las empresas de seguridad, creo que es necesario y urgente inversión. Nosotros necesitamos atraer inversión en todos los sectores. También quiero ser clara. Yo amo la inversión extranjera, pero creo que hay que establecer parámetros de transparencia en las negociaciones y en esas inversiones, porque, por ejemplo, en la región hemos vivido algunos problemas con los países que firmaron, adhirieron a la franja y la ruta con China en ciertas inversiones en sectores críticos. Entonces, yo amo la inversión extranjera, creo que es importante, que es urgente, pero creo que en el caso de regímenes autoritarios, donde hay tanta opacidad, eso no hace bien. Creo que hay que buscar hacer un poco lo que hacen países como Australia, que es generar un tipo de legislación que no bloquea inversiones, sino que pide unos parámetros mínimos de transparencia en esos procesos de inversión. Alejo, no sé si tengas algún comentario adicional o... No, completamente de acuerdo con la doctora. El tema de armas yo también coincido en que es un tema complejo, pero la seguridad privada, y como usted bien lo dijo, la tecnología viene muy fuerte en este momento. Yo por ejemplo, ahorita con ese tema del salario mínimo, uno ve mucho en el sector de seguridad privada que todos los clientes se están yendo mucho para la seguridad electrónica, para la inteligencia artificial, y ese tema va a ser mucho más fuerte en muy pocos años, y la única forma de evolucionar es con inversión y fondos de inversiones que están detrás de todo esto que hay que hacer. Tanto, yo diría que tanto en lo privado, pero yo entiendo más el tema privado y me imagino que en el tema público están pensando también mucho en eso, porque el tema de inteligencia artificial, el tema de la tecnología viene muy fuerte y va a desplazar mucho esa parte humana, más no la va a sustituir del todo. Se va a complementar mucho, se va a complementar mucho. Lo que a mí me decía alguna vez, porque yo fui madrina en un inciso de cursos de ciberseguridad para mujeres. Y siempre hablábamos de eso con las personas de Google y es la inteligencia artificial no le quita el empleo a nadie, pero a alguien que sepa y así se lo va a quitar al otro. Y es que es indudable, eso va a cambiar todo, absolutamente todos los sectores, ningún sector va a quedar por fuera de la IA. Y nosotros lo que necesitamos es estar a tono con eso y entender además que el sector de tecnología puede ser un sector importante para Colombia. Mire, yo estuve en FEDESOP dictando una charla y una de las tristezas con las que quedé es que me di cuenta que muchas de las empresas que están desarrollando software y distintas tecnologías son colombianas, pero no tienen el domicilio en Colombia por todos los problemas y trabas que se generan aquí en la inversión, en sobrecostos, por la inseguridad jurídica, y nosotros necesitamos ese tipo de inversiones acá, porque ahí va a haber un tema como una ola de desarrollo económico que yo espero que no nos deje atrás como nos han ido dejando todas, sino que aprovechemos y nos montemos en la cresta. Pero eso requiere, por ejemplo, que nosotros demos garantías en la inversión, demos estabilidad jurídica, un poco de regularización. Mire, Colombia es el quinto peor país del mundo en el índice de complejidad corporativa por el exceso de regulación y el cambio en las reglas de juego. Nosotros, si queremos inversión que es estratégica y en sectores estratégicos como el de seguridad, pues también tenemos que empezar a generar muchísimas garantías para poder ser atractivos. Gracias, senadora. Muchas gracias. Me gusta saludarte. Lo mismo, una última pregunta mía, a menos que haya más preguntas del público, senadores, ya para ir cerrando y abusando de su tiempo. Usted mencionaba el tema de política internacional por objetivos al principio. Yo le dije, pues, más adelante le quiero hacer una pregunta o comentario. Es muy importante, atado a ese diseño de política internacional, derecho internacional por objetivos,
También establecer mecanismos de evaluación si realmente el derecho internacional está cumpliendo con los objetivos que los legisladores internacionales, estados, organizaciones internacionales le ascriben a esos tratados. Le pongo un ejemplo muy concreto. Las famosas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI que buscan reducir el El, lavado de dinero a nivel mundial y financiación del terrorismo, etcétera. El último reporte que se sacó de cuánto se lava a nivel mundial fue en el 2009 por parte de Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. Según ellos, se lava entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto a nivel global. Han pasado casi más de 13, 14 años y no tenemos un nuevo informe. Es decir, que el GAFI sigue legislando y los países siguen adoptando esas legislaciones casi de manera automática sin saber realmente si esas recomendaciones están cumpliendo su labor. En el capítulo 9 de mi libro yo abordo ese tema. Entonces, quisiera saber, senadora, su opinión de cómo podemos nosotros evaluar si realmente el derecho internacional, en todas las ramas del derecho internacional, derechos humanos, medio ambiente, seguridad, lavado de dinero, etcétera, si realmente están cumpliendo sus objetivos y no convertirnos en una máquina de ratificación de tratados sin saber si realmente se están cumpliendo esos objetivos. yo, yo creo, doctor Juan Carlos, varias cosas. Primero, usted toca un tema muy importante y es, yo no le creo a nada que no se pueda medir. Porque uno, ¿cómo sabe si algo es bueno o malo, si funciona o no funciona, si usted no tiene unos parámetros de medición? Yo creo que en todo en la vida hay que trabajar por resultados, todo se tiene que medir. Eh, ahí también hay varias cosas y es una dificultad que viene conexa a eso y es, eh, yo creo que no se trata solo de medir resultados, sino también implementación de la política. ¿Por qué? Porque a usted le dicen, bueno, hay estos instrumentos para combatir el lavado de activos, pero a la hora de ver si eso funciona o no, también hay que ver cómo lo implementa usted. Porque yo les voy a contar algo que yo viví. Nosotros tenemos en la UIAF una enorme capacidad para cruzar bases de datos. Eso prende unas alertas tempranas. Eso pasa a la fiscalía. ¿Qué pasa ahí? Que hay una especie de hoyo negro, porque no hay trazabilidad para saber frente a cada una de estas alertas qué llegó a la fiscalía, qué se investigó y en qué se desistió y por qué. Entonces, usted termina simplemente con una gran tecnología que le permite muchísimas cosas, pero que no se traduce en resultados. Entonces, yo coincido completamente en que necesitamos medir todo. Uno en todo tiene que generar indicadores de gestión y capacidad de medición, pero medir también con un criterio que entienda si esta política no ha funcionado porque la política es mala o porque se hizo mala implementación o porque tiene algún vacío en el proceso, porque uno lo ve en el tema de lavado de activos. Que a veces, mire, yo voy a decir una cosa muy penosa y me van a matar, ¿cómo les parece que alguna vez dos de los directores de la UIAF, yo les dije, a mí esta herramienta me parece lo máximo para acabar con la corrupción en Colombia, porque es que es muy fácil cruzando todas estas bases de datos, uno ver quién tuvo un incremento insuscitado de su patrimonio. Y me decían, es que aquí hay un pacto no escrito, nosotros no seguimos cuentas de políticos ni de magistrados. A mí eso me parece un gran error, porque es que nadie puede estar por encima de la ley. O sea, hay que seguir las cuentas, hay que seguir los datos de los 50 millones de colombianos. Sorry, a mí no me importa quién es usted. Porque nadie puede estar por encima de la ley. Yo me choqué con eso alguna vez allí. Entonces, yo creo que, ojo, porque estoy completamente de acuerdo. Además, porque muchas cosas se han ido quedando obsoletas, doctor Portilla. Mire, hoy nosotros con el desarrollo que hay en tecnología, no tenemos excusa. Cuando hay inteligencia artificial, big data, blockchain, por ejemplo, la inteligencia artificial permite alertas tempranas. Eso no existía hace unos años, nosotros no teníamos la IA hace unos años, entonces yo creo que hay que evaluar, hay que reformar y sobre todo hay que buscar un equilibrio entre una legislación que sea lo suficientemente clara, pero también lo suficientemente flexible.
porque normalmente el crimen va mucho más rápido que nosotros. Es como si ellos fueran en Ferrari y nosotros en un Renault 4 detrás. Entonces tenemos que lograr también una legislación o unos marcos generales que se puedan modernizar y actualizar lo suficientemente rápido, porque el crimen sí muta muy rápido, el crimen sí hace una apropiación muy rápida de las tecnologías, de los desarrollos y las innovaciones, y lamentablemente nuestros países, nuestras legislaciones, nuestras políticas, incluso la política multilateral, no lo hace. Y solo quiero que quede ahí como un titular, porque en todo lo que vimos no tocamos un tema muy importante, que Colombia se paró de la política, y no entiendo por qué, internacional, que fue el tema de política migratoria. Y lo señalo porque la política migratoria es un tema de seguridad nacional, es un tema donde nosotros necesitamos mejorar sistemas de información, de inteligencia, de tecnología, y es muy importante porque si queremos internacionalizar a Colombia, traer inversión, talento, conocimiento, eso también pasa por una mejor política migratoria. Claro. Senadora, le cuento que tengo un WhatsApp del marciano y me dice que gracias a los grandes comentarios y enseñanzas de la senadora Paola Holguín, por ahora, de aquí al 7 de agosto, hace un desvío a Panamá y aplaza su visita a Colombia para después del 7 de agosto. Cuando venga, yo espero que encuentre un país con unas políticas diametralmente distintas. Eso es lo que me dice el marciano. Senadora, yo pues le agradezco muchísimo su tiempo, ha sido una conversación espectacular. Como siempre, usted demostrando un gran conocimiento del tema de política internacional y seguridad. Yo me atrevo a decir que es una de las personas que más sabe en el país sobre el tema. Ojalá la sigamos viendo en el escenario nacional e internacional, aportando su conocimiento por el bienestar de Colombia. Y darle las gracias. No sé si Omar tiene una palabra final desde su visión ecuatoriana y ya cerramos el podcast. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias, doctora y doctor, por este momento enriquecedor. Se han tocado temas de sensibilidad para la situación del Ecuador. Pues nosotros estamos a la espera de que en Colombia se dé este cambio de gobierno y que podamos entrelazar los lazos de cooperación en materia de seguridad internacional y, bueno, y en materia económica también, porque como bien han detallado, Ecuador y Colombia se venden y se compran mutuamente muchos productos que son de uso diario, incluso medicamentos y todo eso, ¿no? El café, el café en Ecuador es vital y pues está carísimo acá. Pero bueno, eso ya lo veremos en los próximos 60 días, de pronto ya tendremos una respuesta de eso. Y agradecerle, doctora, porque la verdad he aprendido mucho desde su perspectiva de cómo usted plantea el tema de seguridad por su expertise. Ojalá podamos en un futuro pues tener unas noticias positivas entre la cooperación Ecuador-Colombia y que podamos incluso incluir a Venezuela, ¿no? En un eventual cambio de régimen en los próximos 6 meses, si es que se da esta situación, para que de esa forma la región pueda prosperar, porque son pulmones financieros que se ven colapsados por el tema del narcotráfico y las estructuras criminales. Esas serían mis palabras y agradecer una vez más por este momento. Muchas Senadora, gracias, doctor Omar. Y yo usted tengo tiene, toda la fe que va a cambiar Venezuela también. bueno, usted tiene la palabra final para nuestros seguidores en las redes sociales y nuestros estudiantes, así que adelante. Bueno, primero quiero agradecerles mucho que me permitieran estar en este espacio. Para mí fue un honor compartir con ustedes, con el doctor Portilla, a quien espero que el próximo gobierno se robe para que nos ayude mucho en ese tema de control de lavado de activos, en la modernización de lo que estamos haciendo allí. Y yo creo que necesitamos, por ejemplo, establecer un mecanismo de extinción de dominio express, porque la manera en que se hace tan largo este proceso está llevando a que vuelva y quede en manos de testaferros, que podamos hacer una monetización de esos bienes porque se convirtieron en un foco de desgreño administrativo y corrupción. Entonces, yo sé que vamos a poder hacer cosas también en el tema de control de armas, que para nosotros es fundamental. Y yo lo único que les digo es, luchemos porque Colombia pueda hacer algo más de lo que nos han dicho que es políticamente posible. Luchemos por dejar por lo menos planteadas unas políticas en temas de seguridad, de relaciones internacionales de largo aliento, más como políticas de Estado que políticas de gobierno,
porque si no seguimos en estos movimientos como pendulares donde poco o nada se avanza, necesitamos una visión de más largo plazo y sobre todo lograr recuperar la capacidad técnica. Nosotros no necesitamos gabinetes de activistas políticos, necesitamos gabinetes que tengan de personas con integridad, con expertise, con capacidad para ese diálogo y esa visión y recuperar como esa visión técnica y toma decisiones a partir de datos, porque lo dijo el doctor Portilla, todo tiene que medirse. Yo no le creo a nada que no se mida. Bueno, senadora, muchísimas gracias. Dios la bendiga mucho y estamos en contacto. Bendiciones y muchas gracias. Chao.